Hace aproximadamente unos 15 años quedé conmovido por primera vez ante lo que sin duda constituyó el crimen más grande, más significativo de la historia moderna e indudablemente más injusto de la historia del hombre, cometido hace unos 70 años, que fue la Shoah. 6 millones de víctimas inocentes, entre ellas 1,5 millones de niños, asesinados por fusilamientos y en cámaras de gas, por el solo hecho de pertenecer a un pueblo, antojadizamente elegido por la dictadura nazi como el enemigo por naturaleza. Confieso que luego de tantos años y de seguir estudiando y perseverando en este camino, intentando indagar acerca de este aberrante episodio de la historia, trabajando para el Museo de la Shoah, colaborando con Yad Vashem en Jerusalén, tras haber recorrido los campos de exterminio en Polonia, sigo en la misma situación de perplejidad, de inmovilidad, preguntándome cómo pudo haber sido humanamente posible. Unos años después, como miembro de la justicia argentina, me ha tocado en suerte, en los últimos 8 años aproximadamente, reconstruir la vida cotidiana de numerosos centros clandestinos de detención y tortura, con toda seguridad la página más negra de toda la historia de la Argentina como nación, y el producto más acabado y genuino de la última dictadura militar. Entre ellos, por ejemplo, el Vesubio. Recientemente, un tribunal oral encontró culpables a todos los acusados en el juicio relacionado con este centro clandestino. Pues bien, en el Vesubio, como en prácticamente todos los otros centros clandestinos, alrededor del 15% de los cautivos eran de origen judío. Y además, esa condición implicaba no solo un especial grado de maltrato y de humillación, sino también mayores chances de pasar a integrar un traslado y por lo tanto pasar a ser un desaparecido. Esto que acabo de señalar ya está largamente demostrado en todas las investigaciones judiciales y en las sentencias que se vienen dictando a lo largo y a lo ancho del país en los últimos años. Nuevamente, entonces, frente a tanto espanto, vuelve recurrente la misma pregunta: ¿cómo pudo haber pasado algo así? Frente a este tipo de crímenes, la comunidad internacional, con su sabiduría acumulada durante siglos y siglos, exclama: juicio y castigo a los culpables, no importa cuánto tiempo demande ni las barreras que haya que superar. ¿Por qué esta especial preocupación ante semejantes crímenes? ¿Por qué el terror nos paraliza? ¿La magnitud de la violencia nos supera? La respuesta es que acontecimientos como la Shoah o los centros clandestinos de detención y tortura del terrorismo de Estado argentino han constituido, son la cristalización del mal, el triunfo del mal. El mal en su forma más desnuda, más acabada, definitiva, imponiéndose sobre la condición humana. El mal absoluto. Vimos el peor de sus rostros en 1943, en el humo de los hornos crematorios, y en 1977, en los vuelos de la muerte. Allí se lo ve al mal absoluto, rampante, desafiante, seguro de su poder y de su impunidad, pues esa es la única cara del mal absoluto. Lo vemos en las imágenes imborrables de madres y abuelas, de padres y hermanos, quienes, impotentes, reclamaban y siguen reclamando por sus seres queridos desaparecidos. Pero hay un elemento más que resulta común a estos dos sucesos: es el antisemitismo. Esta particular forma de discriminación
que una y otra vez ha llevado a los crímenes masivos contra el pueblo judío. Es cierto que el caso argentino, al igual que lo sucedido con Auschwitz, ha sido considerado como un ataque a toda la humanidad. No obstante, nunca debemos dejar de reparar en que un objetivo en común de los perpetradores, tanto en uno como en otro caso, ha sido el colectivo judío. Desde este punto de vista, para los que no somos judíos, debemos esforzarnos por colocarnos en ese lugar y meditar sobre la persistencia del odio antisemita a través de la historia y de las fronteras. Meditar acerca de cómo se trata de un fenómeno que de tan perverso se renueva bajo sucesivos ropajes, para seguir procurando siempre el mismo objetivo: borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. En tal sentido, como ya dije en otra ocasión, debemos imaginarnos como parte de un clan familiar seguramente proveniente de Europa Central, perseguido primero por la intolerancia del régimen zarista y sus pogromos. Luego esos mismos clanes fueron diezmados hasta casi desaparecer en el contexto de la Shoah. Los escasos sobrevivientes, porque ya sea que vinieron antes o porque escaparon milagrosamente de la muerte, afincados en nuestro país, trayendo consigo desde Europa, muchos de ellos, los ideales de justicia social y de libertad, ideales por los cuales sus hijos e hijas argentinos, como los Tarnopolsky, Patricia Roisinkrit, Mauricio Weinstein, Franca Fiarach, Daniel Rus y otros 2000 nombres, ¿no? Quisiera aquí demorarme un minuto más en traer a colación un caso en particular con el que hemos estado trabajando en el juzgado recientemente, en el marco de un centro clandestino conocido como Puente 12 o Brigada Güemes, que funcionaba en la intersección del Camino de Cintura y Autopista Richeri, muy cerca de acá de la ciudad de Buenos Aires. Allí fue absolutamente aniquilada toda una organización política, sindical, de izquierda, arrasada, prácticamente no tiene sobrevivientes, y entre ellos fue secuestrado y asesinado Luis Eppelbaum. Luis Eppelbaum fue detenido el 10 de agosto de 1976, fue conducido a este centro, torturado salvajemente, torturado doblemente, digamos, primero por su condición de enemigo político y luego además también por ser judío. Y 3 meses después, sus dos hermanos, de 20 y 23 años, Lila y Claudio Eppelbaum, conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, se refugiaron en Uruguay. La larga mano del terrorismo de Estado y la connivencia de todas las dictaduras latinoamericanas en el contexto del Plan Cóndor hizo que Lila y Claudio fueran secuestrados en Montevideo, trasladados en un avión militar a la ciudad de Buenos Aires, conducidos a este mismo centro clandestino de detención y tortura, torturados y también hoy en día permanecen desaparecidos. Su madre, Sofía René Zlotopolsky de Eppelbaum, una de las madres de Plaza de Mayo, lamentablemente ya fallecida, no conoció del avance de la justicia en estos últimos años, procurándose de alguna manera una reparación y verdad y justicia y castigo, por supuesto, a los responsables del secuestro, la tortura y la desaparición de sus hijos, Luis, Lila y Claudio. Quería traer especialmente este caso que nos ha conmovido a todos en el Juzgado Federal 3. No podía dejar de pasar la ocasión también en clave de homenaje a los Eppelbaum esta tarde. Decía entonces, la Shoah, luego el terrorismo de Estado con esta clarísima e innegable faz de antisemitismo, pero una vez superada la pesadilla de la dictadura, en plena recuperación de la democracia en 1994,
En esta mismísima casa, en esta querida, respetada, sagrada Mutual Judía Argentina, el odio antisemita, brutal y despiadado, vuelve a presentarse como durante los episodios que lo precedieron. ¿Hasta cuándo? No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Frente a este imperativo, creo que en los últimos años, desde todos los sectores del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, se advierte un fuerte convencimiento en los objetivos de hacer justicia y de mantener la memoria de lo sucedido, en especial a través de esa herramienta formidable e imprescindible que es la educación. Existe una política de Estado, coherente y mantenida en el tiempo, que permite ser optimistas acerca de estos objetivos. Los familiares de los desaparecidos, muchos de ellos hoy presentes, los sobrevivientes del terrorismo de Estado, son los que exigen nuestro compromiso con esta causa. Es por ellos y por sus seres queridos desaparecidos que debemos hacer nuestros máximos esfuerzos honrando con verdad y con justicia sus reclamos. Reclamos y principios que nos llevarán siempre por la senda correcta. Son los principios que nos permitirán afianzar la justicia, asegurar la paz, honrar la vida y alcanzar finalmente la consolidación definitiva de nuestra joven democracia. No hay tarea más importante por acometer. Muchas gracias.